¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Durante el presente sexenio hemos sido testigos de muchos, pero muchos sucesos que marcan un antes y un después en nuestro país. Entre estos, que se cayeron muchas máscaras, que muchas voces, que muchas personalidades, personas que durante muchos años se vendieron como las voces disruptivas en medios de comunicación, mostraron su verdadero cobre, mostraron su verdadera esencia de personajes ligados a la derecha, de personajes defensores de una u otra forma del status quo, de la corporatocracia, de los intereses, por supuesto, del gran capital, pero que dentro de su propia manera de pensar o de la propia visión de las cosas, se siguen manteniendo o queriéndose mantener como aquellas voces que se atrevían a cuestionar al poder, aun y cuando queda perfectamente claro que nunca había un verdadero cuestionamiento, que había diferentes posturas, argumentos, señalamientos, pero que no pasaban de ser parte del mismo teatro. Ante el constante descrédito por parte de muchas de estas personas, debido a sus ofensas constantes a la ciudadanía, debido a sus pocos argumentos, a sus tramposos argumentos, a sus falaces argumentos, debido a la manipulación informativa con la que han operado durante todo este tiempo y siguen haciéndolo, ahora con el tema precisamente de la sobre representación, dicen ellos, que no es otra cosa más que una mayoría calificada de Morena. Poco a poco la gente fue dándose cuenta que los líderes y lideresas de opinión de antaño no eran más que simples patiños, tontos útiles del poder. Durante todo este sexenio hemos visto a periodistas quienes han dejado una casa de trabajo por cuestiones de problemas contractuales, de bajo rating, de diferencias editoriales, y que de inmediato acusan una censura por parte del gobierno. Lo hacen a través de distintas plataformas, por supuesto, y lo hacen dentro de algún medio de comunicación en el cual siguen trabajando. Recuerdo a Carlos Loret de Mola, ¿no? Cuando regresó a W Radio y dejó el espacio suficiente para que muchas personas pensaran y creyeran que lo habían censurado por parte del gobierno de López Obrador. Recuerdo el caso de Azucena Oresti, por supuesto, que jamás se atrevió a decir abiertamente si había sido víctima o no de algún tipo de censura. Jugó mucho con eso para parecer la víctima de la circunstancia. Recuerdo el caso de Pedro Ferriz, quien cerró su medio de comunicación por bajo rating, cero inversión, y que sin embargo acusó al gobierno de tenderle una trampa, de ser el provocador, por supuesto, de su salida. Hace unos días comenzó un rumor, que era eso, un rumor. Posteriormente comenzó a manejarse como información filtrada de cambios en la barra de opinión de Televisa. Televisa, ustedes lo saben, durante muchísimos, pero muchísimos años, ha sido la empresa del régimen, una empresa que ha manipulado la verdad para los intereses tanto de su consejo de administración, de sus patrocinadores y, por supuesto, de los gobiernos neoliberales. Cambios particularmente en el programa de La Hora de Opinar, de Leo Zuckerman. Leo Zuckerman, quien también se ha caracterizado y sobre todo durante todo este proceso electoral, por ser un hombre que se finge socialdemócrata, que asegura que es respetuoso a las instituciones y la democracia, pero que en realidad promueve, patrocina, bueno, promueve, no patrocina, promueve, apoya, ¿no? Ideas de derecha, ideas conservadoras a tal grado que era de los que abiertamente pugnaba por la victoria de Xóchitl Gálvez y se indignaba y se enojaba, por supuesto, de que Xóchitl no avanzara, de que hubieran dejado a Xóchitl, de que no era el fenómeno que supuestamente él veía, pero no el resto de nosotros. En fin, una de estas bajas se mencionó que venían cambios que tenían que ver con Héctor Aguilar Camín, con Denis Dresser, con Jorge Castañeda, incluso personajes que están muy desacreditados en la actualidad, muy, pero muy desacreditados. Todos vimos a Jorge Castañeda exigiendo el Go Negative en contra de Claudia Sheinbaum. Todos hemos escuchado las locuras de Héctor Aguilar Camín, su soberbia, su insolencia, su vanidad, su agresión en contra de las mayorías
el último de ellos en latinos, asegurando que no importa que la gente no entienda, que el diagnóstico que él está diciendo es el correcto y punto y aparte, ¿no? Y terminando diciendo una tontería, que el PRI tenía un pudor, ¿no? Imagínense qué barrabasada de este señor, diciendo que el PRI tenía un pudor, y también como Porfirio Díaz. Ese es el nivel que han estado mostrando. Y Denise Dresser que aseguró que nos había quitado junto con otros intelectuales las cadenas que nos habíamos vuelto a poner y que no habíamos sabido apreciar la lucha por la democracia que ella y otras personas habían librado en favor de todos y cada uno de nosotros. Denise Dresser, junto con estas personalidades, fueron constructores, sí, de esa república de la simulación, de esa república ficticia, de esa república mentirosa, de esa república con instituciones que no, que no integraban a las mayorías, con instituciones que no, pues que no representaban más que los intereses económicos, esa es la verdad, pero que los tenían a todos muy contentos, muy felices, porque pues les permitían fingir. Simplemente fingir ante el mundo que México tenía organismos autónomos, tenía instituciones como el INE, era una democracia más avanzada, ya podían hablar con sus intelectuales de otras naciones al respecto, cuando en realidad, insisto, pues era simplemente una obra de teatro perfectamente bien montada. Así como teníamos una dictadura perfecta durante la época del PRI, aquí teníamos, por supuesto, un teatro maravilloso. ¿No? Un teatro democrático, una oligarquía disfrazada de democracia que repartía juego para todos y cada uno de los integrantes de su elenco. Pues bien, Denise Dresser acaba de anunciar, ¿no? Anunció el día de hoy que no continuará, por supuesto, en la hora de opinar, ¿no? Así lo informó, que ya no formará parte de este programa. Me han notificado que ya no estará en la hora de opinar de Foro TV y Televisa. En un video dijo que fue notificada de un proceso de reestructuración ante el nuevo contexto político. Dijo que esperaba que su lugar en el programa de análisis fuera ocupado por una persona que expusiera la corrupción, mantuviera la vigilancia en el poder y defendiera la libertad de expresión. Y en este programa, usted lo sabe, predomina la participación de gente de derecha. En los últimos tiempos, sobre todo por la cuestión electoral, se le abrió la puerta a mentes brillantes como Vanessa Romero, como Renata Torrent, como Carlos Pérez Ricard, como Viridiana Ríos en algún momento, Carla Mote también por ahí, por supuesto, Violeta Vázquez Rojas, ¿no? Que jugaron un papel en toda esta discusión. Denise Dresser nuevamente deja entrever, ¿no? Como todos aquellos que han perdido sus espacios, que esto se debe a los cambios políticos, a los nuevos contextos políticos. Manejar la posibilidad de que el gobierno tuviera algo que ver con su salida. Y no dicen, no dicen el fondo de las cosas, que es que perdieron credibilidad, que es que perdieron la confianza de la gente, que es que se convirtieron en una parodia de sí mismos, que sus discusiones cayeron en verdaderos alegatos baratos, que sus discusiones se convirtieron en odas a su propia soberbia, que sus discusiones se volvieron circulares, que jamás tuvieron la mínima intención y ni la mínima capacidad de escuchar a quien pensara diferente, que cada una de sus expresiones tenía sobre sí un sesgo marcado precisamente por su aporofobia y marcado, ¿no? Por su inclinación pagada o financiada o simplemente por complicidad intelectual con un conservadurismo que ha recibido derrota tras derrota tras derrota. Los últimos papelones que hemos visto de Denise Dresser tienen que ver con la sobrerepresentación, que junto con otras personas promuevan violar la Constitución, brincarse las leyes y aplicarlas conforme al interés, ¿no? de una minoría, faltando al respeto nuevamente al voto de la mayoría. Y en ese mercado nos encontramos a personajes verdaderamente patéticos como Enrique Krause, ¿no? Que dice, después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824 México se convirtió en una república. Pasaron 200 años, en septiembre del 2024 México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. Lo permitiremos, dice el señor Enrique Krause, mientras que el señor Leo Zuckerman, por cierto, enojado, resignado,
Dice que el tema de la sobrerepresentación es una cuestión de triquiñuelas, de los mexicanos tramposos que evaden la ley, y obviamente Andrés Manuel López Obrador tiene toda la culpa de todo, absolutamente de todo. Yo aquí ya me perdí un poquito en la discusión, les soy muy honestos a todos y cada uno de ustedes, porque, caray, a ver, en el caso concreto de Enrique Krause, yo ya necesito que me expliquen eh, qué vamos a hacer. ¿Dictadura, como dice Aguilar Camín? ¿Autocracia, como dice Lorenzo Córdoba y Denise Dresser? ¿O monarquía? No se pueden ser las tres. Tienen que escoger una para que todos entendamos muy bien, porque por ahí Gabriel Cuadri dijo que íbamos a hacer una dictadura legal, ¿no? Me parece una dictadura legal. Alguien más señaló que íbamos a hacer una especie de república del fraude. Alguien más dijo por ahí que vamos a hacer una autocracia democrática. En fin, los eufemismos están a la hora del día. Pero en el caso concreto de Denise Dresser, digo, en lo personal yo no tengo, yo no la conozco. Esa es la realidad en lo personal. Por eso en lo personal yo no cuestiono absolutamente nada, ni mucho menos. Soy muy respetuoso de esas cuestiones. Y todas las críticas que su servidor ha hecho hacia su figura son en el terreno netamente profesional y netamente ideológico, ¿no? En ese marco. Y en ese sentido creo que Denise Dresser, a final de cuentas, le alcanzó su realidad. Le alcanzó precisamente lo que es hoy por hoy Denise Dresser. No es una cuestión de cambio político, no es una cuestión de presión política, no es una cuestión de que el gobierno pida su salida, ni mucho menos. Es simple y llanamente una cuestión de que hoy por hoy personajes como Dresser están sumamente desprestigiados. Hoy por hoy ya no es negocio de los empresarios, de los medios de comunicación, tener a este tipo de sujetos o de sujetas como sus voceros, como sus defensores, como sus representantes. ¿Por qué razón? Porque ya no convencen a nadie. A nadie le deja ya un comentario de la doctora en contra de X tema. Ya se vuelven parodias de sí mismos. Han llegado a estas excentricidades, ¿no? Digámoslo así, excentricidades intelectuales, en donde creen que pueden decir cualquier tontería, como las que dice Aguilar Camín cada semana, cada que le prestan un micrófono, y que todo se les va a perdonar o se les va a pasar porque son intelectuales, porque son personajes muy brillantes, inteligentes, que durante mucho tiempo representaron a sectores culturales de nuestro país y que por lo tanto se, se encaramaron en este podium, ¿no? Que ellos mismos se crearon y que los alejó de manera determinante de la ciudadanía. Hoy por hoy, Denise Dresser es resultado de sus propios errores, es resultado, por supuesto, de sus propios intereses, es resultado del papel que ha jugado en los medios de comunicación y en la discusión y en el debate, un papel que junto con otras personalidades de su mismo calibre quedó expuesto en este sexenio. Y más allá de la mañanera o más allá de las posturas del presidente de la República, lo que expuso a Dresser, lo que expuso a Aguilar Camín, lo que expuso a Castañeda, lo que expuso a cada uno de estos personajes, al propio Krause, fue su sesgo, fue su fobia, fue su filia, fue su clasismo, fue su racismo, que estaban presentes en cada una de sus narrativas. Eso fue lo que los convirtió en lo que ahora son personajes de segunda en las discusiones, personajes que ya no representan ni siquiera, ni siquiera un interés financiero, un interés político, un interés de relaciones públicas, personajes que se convierten como Guadalupe Loaesa, otra persona que transitó por diversos medios de comunicación, amparada en la figura de intelectual, de escritora, y que debido a sus incongruencias, debido a sus pues volantazos ideológicos, ¿no? Pues dejó en claro que era una persona que mentía, que se iba acomodando conforme se fuera presentando la moda de las discusiones y la moda de los personajes. Si aparecía Marcos, era seguidora de Marcos. Si aparecía Fox, era seguidora de Fox. Si aparecía López Obrador, era de López Obrador. Porque la Loaiza, al igual que Dresser,
tienen muchos paralelismos. Ambas se definían de izquierda, ¿no? Por ejemplo, y sin embargo, en realidad, ninguna de las dos jamás apoyó a un gobierno de izquierda, jamás apoyó postulados de fondo de izquierda, jamás cuestionó intereses oligárquicos que realmente tuvieran un peso en la discusión y en los medios donde ellos estaban. Yo con todo respeto lo digo, yo nunca escuché a Denise Dresser, por ejemplo, en Televisa, cuestionar a las oligarquías financieras de este país. Jamás lo dijo en Televisa y tiene más de 20 años en Televisa hablando. Seamos claros, por supuesto. No dudo que haya personas que en Televisa les den toda la libertad de decir y hacer lo que gusten. Yo nunca he trabajado ahí, pero me queda claro que cuando tú, como en cualquier otra empresa, cruzas una línea en tus comentarios y en tus análisis que afectan directamente a dicha empresa en sus relaciones políticas o sus relaciones económicas, vas para afuera. Seas quien seas. Y esto jamás pasó con Denise ni con cualquiera de estos personajes. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fueron una incomodidad para el sistema. Si les gustó el video, como siempre un gusto, como siempre un placer, déjenme su comentario, déjenme su punto de vista. Ya lo saben, sean parte de nuestra comunidad suscribiéndose. No olviden también, por supuesto, que es importante ver el video, ponerle el pulgar arriba, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Si tienen chance, si tienen posibilidad, échenos el super chat, el super gracias. Yo, como siempre, les agradezco el favor, su atención y nos vemos mañana a las 11 de la mañana en nuestro en vivo. Como siempre, gracias. Muy, pero muy buenas noches.